Ser muy breves, pero al mismo tiempo claros. Seguimos con Monseñor Dece. Usted es consejero del Papa sobre cuestiones climáticas. Yo realmente quisiera saber si Dios nos puede ayudar en general y en qué consiste su trabajo y cómo participan en este combate, que es nuestro combate sobre el calentamiento climático. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar con ustedes este momento. Yo hablo de un vínculo muy especial que es un dicaster, o sea, es un ministerio del Vaticano que se encarga de las cuestiones ecológicas y de solidaridad internacional. Y el reflejo en la economía de esta ecología y de la solidaridad. Entonces, eso tiene un espacio de encuentro de relaciones muy diversas, diplomáticas, gubernamentales, pero también con estudiantes, con jóvenes del movimiento que se esfuerzan por evitar el calentamiento climático y también responsables religiosos de varias religiones, insisto. Y eso nos ha permitido reunirnos en el 2018, en el tercer aniversario del texto que es nuestro referente, que es el texto sobre la ecología del Papa Francisco, y ahí hemos llevado a un debate interreligiones y hemos medido el compromiso de cada comunidad religiosa en el combate. Lo que veo es esa inquietud que podemos ver y que vemos en una frase de la Biblia, cuando un profeta le dice a otro, dice, háblales, y mi gran preocupación es qué podemos decir hoy por hoy cuando recibimos tanta información, tantas iniciativas de posibles innovaciones. Y en esa pregunta me vuelve una pregunta de ese texto del Papa Francisco. Dice, al mismo tiempo tenemos que escuchar el grito de la tierra y el grito de los más pobres, porque es la misma crisis. La crisis ecológica y la crisis social es lo mismo y se ha convertido en algo una pregunta decirlo, pero es importante recordarlo, no obstante. Estamos en una crisis de una tierra que está sufriendo, que está llorando, que está gritando, y la crisis de los migrantes, que son muy numerosos y que llaman a nuestras puertas, y al mismo tiempo la crisis económica y financiera. Y sabemos que a partir de mañana podríamos tener la noticia de una nueva crisis financiera de los bancos, quizá tan grave o peor que la crisis del 2008. Antes de proponerles algunas reflexiones, quiero recordar una misión que he hecho a Brumadinho en Brasil, un viaje a Brasil. Ahí, en junio del pasado año, ocurrió la muerte de 300 personas por un accidente minero. Y llevaba el mensaje del Papa Francisco de solidaridad con las familias, y me he enfrentado casi carnalmente, casi físicamente, a un desarrollo que está matando porque ya no concibe que los que consiguen el desarrollo sean los primeros a beneficiarse del desarrollo. Y la cuestión que me planteo es la cuestión del beneficio. Luego entraré en detalles. En cuanto a la urgencia, la cuestión es cómo vamos a convertir en inversiones reales las intenciones morales que llevamos manifestando desde la COP21 de París. Cómo pasar de las palabras, de la intención moral y de cuidar de esta creación, de este planeta, cómo vamos a convertir eso en algo financiero y político, en algo concreto. Y verán que yo me centro sobre todo en la responsabilidad personal y colectiva. Y ahí quería decir tres cosas. Primero, lo que quiero afirmar es que no hay un proyecto más grande, más noble, independientemente de la convicción de cada cual, de proteger la vida y hacer posible el futuro de la vida en este planeta. Y aquí estoy hablando de todas las formas de vida, de la biodiversidad y de la complementariedad entre todos los seres vivos. Y hay una expresión muy bella y muy sencilla que a veces decimos, te necesito.
necesitamos la Tierra, necesitamos todos los seres vivos de la Tierra y la cuestión fundamental será saber cómo podemos convertir esa complementariedad de los distintos seres vivos en algo real. Nuestras culturas, reconozcámoslo, la cultura del individualismo, que es nuestra cultura, es muy egocéntrica. Nos centramos en nosotros mismos. Y simplemente estamos interesados en nuestros bienes. Queremos saber si tenemos lo suficiente para vivir. Pero la complementariedad de la que yo estoy hablando da por sentado el encuentro, el placer de la capacidad de unos y de otros, la capacidad representada en las distintas generaciones aquí en la sala, de ofrecer y compartir lo que nosotros hemos recibido, la vida, las generaciones anteriores, la experiencia, nuestras experiencias y el enriquecimiento del diálogo. El día que entendamos que la complementariedad entre los vivos y la complementariedad entre los que crean el desarrollo es complementar con la paz. En ese caso, en ese momento, la transición ecológica estará por buen camino. Y eso me lleva a otra manifestación que se refiere al haber, a las posesiones. Y inevitablemente llegamos a la cuestión del dinero, caracterizado por una crisis ecológica, pero también caracterizado por una gran fragilidad de las situaciones económicas y financieras. En este momento, todas las alarmas están en rojo. Una crisis internacional puede surgir de la noche a la mañana. Y la razón de esta crisis es que el dinero se encierra en sí mismo. El mundo del dinero se encierra. Los actores de finanzas se limitan a dispositivos fragilizados porque ese dinero no se invierte en un proyecto grande, noble, de protección del planeta y de salvaguarda de los ecosistemas. En nuevas actividades, en energía, en transporte, en gestión común del agua. Ahora mismo, en este momento, se está celebrando en Budapest un foro sobre el agua. Hay que saber también de quién es el agua en este momento y cómo podemos dar a las comunidades locales, a todas las comunidades, la posibilidad de ser también responsable del agua que tenemos que compartir todos. La construcción de un hábitat sano, de tecnologías no contaminantes, proteger a los océanos y los mares, agricultura razonable, educación y la salud. Se trata de millones de puestos de trabajo, millones de posibilidades para participar en esa lucha contra el calentamiento del planeta. Para ese 1,5 grados y para que cada uno pueda aportar también lo suyo. La falta de inversión en la economía real de la producción razonable explica o manifiesta nuestro temor a un futuro que tendrá que ser menos pretencioso, que tendrá que ser menos megalomaníaco, que tendrá que ser más restrictivo en gastos. Y eso manifiesta nuestro miedo a no tener, ese miedo que en los países occidentales se está defendiendo desde hace 100 años, insistiendo en un consumo cada vez mayor y la percepción individualista del ser humano. Nuestro miedo al otro y sobre todo miedo al que no tiene, pero que uno puede ser sin tener, puede tener memoria, un camino, una experiencia, puede tener una cultura. Esas también son riquezas nuestras. Tenemos también miedo al futuro y tenemos una obsesión por la apropiación. Trabajar nuestros temores creo que es fundamental para conseguir una mejor política para el futuro. ¿Cómo podemos pasar de la intención loable y generosa a la decisión de actuar, que afectará a los créditos
y que va a ser la revolución de la convivencia. Esta es la misma raíz, es economía y ecología, eukos, que es la casa, y también el ecuménico, que es el diálogo entre las convicciones y las confesiones. ¿Quién va a decidir de los miles de millones de euros que necesitamos y de los 200.000 millones que el Banco Central Europeo puede poner a disposición? ¿Quién va a decidir cuáles son las iniciativas interesantes, las más pequeñas y las más grandes? ¿Y quién le va a decir a la COP25 que invertir en el planeta es también invertir en democracia? Invertir en participación de los ciudadanos en el futuro. Dos palabras más. La palabra inversión surge una y otra vez en mis palabras. Tiene dos sentidos. Se trata de meter dinero, pero también confiar en un proyecto. ¿Y qué ocurre con nuestra confianza? ¿Qué ocurre con la confianza en el prójimo? La confianza mutua. Y la segunda referencia que para mí es muy importante es la cuestión de la paz. La paz activa. La cultura de la paz. De pensar el desarrollo de una forma distinta que en la competencia continua. ¿A quién beneficia el desarrollo sin límites actual? ¿Es posible conseguir una paz activa en la que los ciudadanos sean realmente los protagonistas? El Papa Francisco escribió un texto para las jóvenes generaciones y dijo: los jóvenes pueden soñar si los viejos siguen soñando. Los jóvenes pueden construir si los viejos comparten con ellos lo que han aprendido. Y como conclusión diré que tenemos que pensar en una ecología integral, una ecología cultural, que no sea simplemente una medición o una corrección de la trayectoria de desarrollo, sino que sea un nuevo paradigma del desarrollo, o sea, una nueva forma de pensar el desarrollo. Una ecología como una nueva armonía con los recursos naturales, una nueva armonía entre nosotros, de tener el placer de encontrarnos como nos encontramos hoy, un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar que me hace pensar en la frase de Ana Arendt que decía al final de la guerra en los años 50, que recordemos que cada final de historia es un nuevo comienzo y cada nuevo comienzo se puede identificar una persona y cada persona puede aportar algo suyo, y ese es el principio de nuestra historia. Y como último, todo esto es un camino de reconciliación, diría yo. Hemos instrumentalizado la economía y la naturaleza, también a las personas. Y ahora reconciliarse es reconciliarse con los elementos. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Roma, en la sínoda sobre el Amazonas. Ahí vamos a aprender entre comunidades cómo convivir con los elementos naturales. Y es una reconciliación también con nosotros mismos. Se trata de decir al otro, no solamente te necesito, sino también creo en ti. Muchas gracias.